Hola, hola. Vamos a hacer este problemita de interacción gravitatoria, el primer tema de la física de segundo bachillerato. Y este corresponde a lo que yo llamo grupo grupo B, que son aquellos en los que preguntan por características del campo gravitatorio que crean una serie de partículas con masa. Preguntan por intensidad del campo gravitatorio, potencial gravitatorio, trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar un cuerpo de cierta masa de un punto a otro. Ese tipo de problemas es uno de los tres tipos de problemas de este tema. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, en primer lugar, sabéis, leemos el enunciado, eso lo leéis vosotros, apuntamos los datos y en este tipo de problemas, justo después de poner los datos, hay que hacer una representación en el espacio, bueno, en el plano, hay que indicar dónde están las partículas las partículas que crean masa y las que me preguntan cositas, ¿vale? Aquí está hecha la representación. Tenemos en el punto de coordenadas 2, 0, o sea, 2 en el eje X, 0 en el eje Y. Tenemos aquí una partícula, este es el punto B, 2, 0. El punto A está en el 0 de las X, 2 de las Y, aquí. Y luego me hablan de otros puntos. El punto C, que es el origen de coordenadas, 0X y 0Y es este, y el punto D tiene coordenadas 2, 2. Estos son los 4 puntos de los que me hablan. Los represento. Aquí y aquí hay dos partículas con masa con la misma masa, por eso la he llamado M. Cuando hacemos un dibujito, ahí no se deben utilizar datos numéricos. Así que aquí simplemente pongo M, una masa M, y aquí abajo voy a escribir el valor de la masa que tiene esa partícula. En el primer apartado me preguntan cuál es la intensidad del campo gravitatorio en el punto C. El campo gravitatorio está creado por dos partículas, porque hay dos partículas que tienen masa, esta y esta. Esta va a crear un campo gravitatorio alrededor de ella, que aquí en concreto va a tener una cierta intensidad. Y esta también va a crear un campo gravitatorio alrededor de ella y justamente en este punto va a tener cierta intensidad. Cuando hay dos partículas que tienen masa en un ejercicio, las dos van a contribuir a la intensidad del campo gravitatorio en este punto. Entonces, para calcular G, que es como se representa la intensidad del campo gravitatorio, para calcular lo que vale aquí, tenemos que aplicar el principio de superposición, que dice que si hay dos partículas que tienen masa en una cierta región del espacio, ambas van a contribuir con una cierta intensidad al campo gravitatorio aquí, y el resultante es la suma del que crea una y el que crea otra. Así que aquí queda expresado el principio de superposición. Bueno, aquí es la consecuencia de aplicar el principio de superposición. El campo total aquí es la suma del campo debido a esta partícula y esta partícula. Entonces vamos a calcular uno y otro en módulo. O bueno, voy a empezar por representar aquí gráficamente la intensidad del campo gravitatorio que crea esta aquí y esta aquí. Y luego voy a calcular el módulo de ambos. Para representarlo gráficamente tenemos que recordar que la intensidad del campo gravitatorio en un punto determinado es la fuerza que experimentaría una partícula situada en ese punto de masa unidad, es decir, la fuerza que experimentaría entre la masa de esa partícula. Por lo tanto, la intensidad del campo gravitatorio en un punto determinado tiene la misma dirección y sentido que F, porque M es un número que siempre va a ser positivo. Entonces, eso hace que este vector y este tengan la misma dirección y sentido. Entonces, para saber qué intensidad del campo gravitatorio habría aquí debido a esta partícula, tenemos que imaginarnos que aquí hay una partícula y tendríamos que ver en qué dirección y sentido actuaría la fuerza que ésta ejerce sobre ella. Esta va a intentar tirar de esta hacia ella, porque la fuerza gravitatoria es atractiva. Así que si situamos aquí una partícula, esa se va a mover para acá. Por lo tanto, la intensidad del campo gravitatorio aquí, debido a esta partícula, va hacia allá. ¿Qué módulo tendría la intensidad del campo gravitatorio? Pues no tengo ni idea, ahora después lo calculamos, pero voy a pintar un vector dirigido hacia allá. Y después voy a pintar
la intensidad del campo gravitatorio debido a esta partícula aquí. De nuevo, si colocamos aquí una partícula, esta partícula va a tirar hacia ella. Esta partícula tira de la que hay aquí hacia allá. Por lo tanto, la intensidad del campo gravitatorio va a llevar dirección y sentido hacia allá. Así que vamos a tener un vector hacia allá debido a esta partícula y otro vector hacia allá debido a esta partícula. Bueno, ambas, esta y esta, están a igual distancia del punto en el que estamos calculando el campo. Así que la intensidad del campo gravitatorio que crean esta y esta va a depender en realidad del módulo de esta y el módulo de esta. Y las dos son iguales, las dos miden 5 kilogramos. Así que eso se traduce, bueno, ya lo justificaré haciendo cuentecillas. Quiere decir que la intensidad del campo gravitatorio debido a esta aquí va a tener el mismo módulo que la intensidad del campo gravitatorio aquí debido a esta. Bueno, parecía un trabalenguas, pero ahora en cuanto haga las operaciones ya lo vais a entender. La resultante de esos dos vectores, la suma de esos dos vectores, me va a dar el campo gravitatorio total, o sea, la intensidad del campo gravitatorio, que entre las dos partículas genera en O. Sumo esos dos vectores, es muy facilita esa suma, y lo voy a pintar así, vale, pues la suma lleva la dirección de la diagonal. Ese es el vector intensidad del campo gravitatorio en O, bueno, perdón, en C, el origen de coordenadas, debido a esta masa y a esta masa. Bueno, pues entonces voy a hallar el módulo de esta intensidad del campo gravitatorio y de esta. Y luego, pues lo sumo. Vamos con el primer campo gravitatorio, el que crea esta partícula, la que está situada en B. Bueno, voy a empezar por esta, pero bueno, da igual. Bueno, pues este vector G1 tiene un cierto módulo y la dirección y el sentido me la da I. Es el vector unitario, es decir, de módulo unidad, que lleva la dirección del eje X. Es más I, porque lleva la dirección positiva del eje de las X, más I. Vamos a hallar ahora el módulo. Cuando sustituimos cada variable por su valor, obtenemos ese resultado. Por lo tanto, la expresión vectorial de G1 en C quedaría así, como he puesto en fosforito. Vamos a hacer ahora lo mismo para calcular la intensidad del campo gravitatorio en C debido a esta partícula. Ese sería el valor, pues el módulo es el mismo, puesto que la masa de las dos partículas es igual y ambas están a la misma distancia del punto en el que estamos calculando la intensidad del campo gravitatorio que crean. La intensidad del campo gravitatorio resultante en C sería la suma de estos dos vectores. Entonces, esta sería la expresión del vector intensidad del campo gravitatorio en este punto, que es la suma de los otros dos, y este sería el módulo, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las dos componentes de G. Pues pasamos al segundo apartado, el potencial gravitatorio en ese punto, en el origen de coordenadas. Pues al igual que para calcular la intensidad del campo gravitatorio en C, que es el origen de coordenadas, hemos tenido que aplicar el principio de superposición porque hay dos partículas con masa que crean campo gravitatorio y contribuyen a esa intensidad del campo gravitatorio total aquí, pues con el potencial gravitatorio de nuevo tenemos que aplicar el principio de superposición. El total aquí es el que crea esta aquí y el que crea esta aquí. El potencial gravitatorio es una magnitud escalar, entonces ya no hay que, es más fácil hacer los cálculos. Pues bueno, vamos a calcularlo. Esa sería la expresión y aquí he escrito lo que representa cada uno de esos valores. Vamos a sustituir cada parámetro por su valor y hacer las operaciones. Y lo mismo para V2, potencial gravitatorio que crea la partícula esta, que yo la he llamado, bueno, yo lo he llamado V2, pero bueno, la partícula tiene la misma masa. Potencial gravitatorio que crea esta partícula aquí. Calculamos los dos por separado, sumamos y ya tenemos el potencial gravitatorio total en el punto C. Ese es el resultado. Como ambas partículas tienen la misma masa y están a igual distancia del punto en el que estamos calculando el potencial, pues las dos dan lugar al mismo potencial gravitatorio. El total en C, el origen de coordenadas, es la suma de ambas expresiones. Ese es el resultado final, lo he destacado en fosforito y lo he puesto también aquí. Vamos al apartado C.
Ese sería lo que nos piden, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar una cierta partícula del punto C al punto D. Bien, pues teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, el trabajo que realiza se puede expresar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, o sea, menos la variación que experimenta al pasar de un punto al otro. Es decir, menos la energía potencial gravitatoria que tendría en el punto final, menos energía potencial gravitatoria en el punto inicial. Si tenemos en cuenta el menos, tendríamos energía potencial en C menos energía potencial en D. Y ahora, como hemos calculado el potencial gravitatorio en el punto C, pues vamos a utilizar ese dato. La energía potencial gravitatoria es igual a el potencial gravitatorio en ese punto por la masa que queremos trasladar de un punto a otro. Entonces, esto sería igual m por el potencial en el otro punto. Puedo sacar factor común m que multiplica a potencia gravitatoria en C menos potencia gravitatoria en D. Así que podemos simplificar un poquito esto. Aquí he sustituido lo que ya conocemos y ahora voy a hallar el potencial gravitatorio en D haciendo las mismas operaciones que antes. En este caso, como en el denominador tiene que aparecer la distancia de la partícula que crea el campo a el punto en el que estamos calculando, el potencial gravitatorio, pues para distinguir he llamado D1 a la distancia de esta partícula al nuevo punto en el que estamos calculando el campo y llamado D2 a la distancia entre la otra partícula que tiene masa y el nuevo punto en el que quiero calcular el campo. Pues vamos a sustituir cada parámetro por su valor y hacer las operaciones. Y ese es el potencial gravitatorio en el punto D debido a estas dos partículas. Vemos que me sale lo mismo, sale el mismo resultado y esto es debido a que las dos partículas están a la misma distancia del punto D que el punto C y el potencial gravitatorio depende pues, de esa distancia. Así que voy a escribirlo aquí, hacer las operaciones y vamos a ver. Bueno, y este es el resultado final que llegamos. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar una partícula, da igual que sea de 3 kilogramos o de 25.000, da igual. El trabajo que realiza para llevar una partícula de aquí a aquí es 0, porque fijaos que hemos deducido que el trabajo viene dado por la masa de la partícula por la diferencia en el potencial gravitatorio de un punto a otro. Si en los dos puntos el potencial gravitatorio es el mismo, el resultado es 0. Entonces la fuerza gravitatoria no realiza trabajo, puesto que ambos tienen el mismo potencial gravitatorio. Eso se podía prever, puesto que, como os comenté, tanto este punto como este punto, los dos puntos en los que hay partículas que crean campo gravitatorio, están a igual distancia de este punto y de este. Entonces llevarla de un punto a otro no les supone, no realiza trabajo. Y que no realice trabajo sobre la partícula quiere decir que no le comunica energía a la partícula, porque realizar trabajo sobre una partícula es una forma de comunicarle energía. Pues ya está. Chao, chao.